Volvemos al segundo y último bloque de Hablemos de Desarrollo. Tenemos a una invitada súper especial, una docente de la casa. Politóloga, muy reconocida, Claudita Sin, más conocida como La Turca. ¿Cómo estás, Turquita? Bien, contenta porque con tanto mimo al alma y a la autoestima voy a poder dejar de hacer terapia. A partir de ahora pido el alta. Turquita, estamos acá, no sé si vos pudiste escuchar recién a Germán, que un tuvimos poquito, una sí, comunicación con Germán, y queríamos saber cuál era tu opinión en términos generales antes de meternos en los resultados que arrojaron las PASO en la provincia. Sí, ¿puedo ser desordenada un poco con las ideas? Me encanta. Bueno, sí, pues sobre todo ustedes, las economistas que tienen un toque con el orden. No te creas, Te invito a mi casa un día. A ver, analizar una elección poniendo el ojo solo en el resultado es un análisis que te deja gusto a poco, ¿sí? Uh-huh. Yo lo escuchaba al compañero que habló recién, Germán, diciendo 7 de cada 3, 1 de cada 3. La verdad es que medir o analizar el resultado de una elección partiendo de la afirmación que contiene un promedio simple, es eso, simple. Las elecciones son fenómenos muy complejos, son fenómenos multidimensionales, sí, en los que el resultado forma parte de esa pelota, ¿sí? Es una porción de esa torta enorme. ¿Esto qué quiero decir con esto? Y acá viene una cosa que me parece que es bien importante. Cuando uno hace un análisis de estas cuestiones desde el lugar que lo hace, sobre todo desde el lugar de la comunicación social, desde el lugar de la radio de la universidad, desde el lugar de las clases, desde el lugar de la academia, tiene que tener en cuenta que está teniendo una responsabilidad enorme en lo que dice. Entonces, y de ahí viene la cuestión de la pobreza del análisis. Digo, si uno está formado en una universidad pública, privada, lo que sea, está formado en la academia, hay cuestiones que no puede dejar de lado a la hora del análisis. Por supuesto que cuando uno analiza no lo hace en vacío, no lo hace ni inocente ni ingenuamente. Toma decisiones, elige herramientas, elige mirar qué cosas sí y qué cosas no, y favorecer determinadas lecturas hacia un lugar o hacia otro, ¿sí? Eso, y en eso hay que ser, y en eso yo soy casi mortal, digo, hay que tener una responsabilidad intelectual enorme cuando uno hace estas cuestiones. Informar desde los medios de comunicación, uno dice, bueno, los medios de comunicación tienen que tener una responsabilidad. Sí, claro que la tienen, por supuesto. Pero también hay que entender que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, son empresas donde la información es un bien que se compra y que se vende. Es un bien de consumo. Y ahí vamos al marketing. La política no ha sido reemplazada por el marketing. Nada reemplaza la política. Lo que puede es podés tener una política más o menos marketinera, ¿sí? Pero nada reemplaza la política en la organización de la vida comunitaria y sobre todo en la democracia. Entonces, decir binariamente que el marketing reemplaza a la política es una cosa, queda como muy chiquito. No sé, los voy a invitar a los dos a que tengan acá un debate. Sería muy interesante. A mí el análisis que hizo el colega me pareció muy interesante. Sobre todo por, digamos, lo que me resulta interesante, que hay cuestiones con las que estoy de acuerdo y cuestiones con las que no. En esta, por ejemplo, no estoy de acuerdo. A mí no me parece que el marketing reemplace a la política. Sí hay campañas electorales que se basan más en el marketing, en decisiones marketineras, que en otras cuestiones. Y esto lo hablábamos hace unos días en el programa de los chicos del Centro de Estudiantes. Entonces yo lo que sigo sosteniendo es que las campañas electorales se han transformado en cuestiones que se discuten en torno a diagnósticos y personas y no proyectos políticos. Claro. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que el proyecto político no exista. Claro que existe, pero no se está discutiendo. ¿Sí? Digamos, las políticas públicas que nos dan identidades o las decisiones políticas que nos dan una identidad como pueblo para sostenernos en el tiempo se han transformado en cuestiones coyunturales.
¿Cuál es la gran decisión que tenemos como pueblo, como modelo político-económico que nos identifica desde hace años? ¿Viste? Te quedás mirándote. No, sí, la educación pública, gratuita, universal, laica y obligatoria, a pesar de todo y a pesar que nosotros los argentinos hemos hecho lo posible por hacer la pelota, sigue subsistiendo, porque hay cuestiones que ya no se discuten. La laicidad del Estado ya es una cosa que no se discute y eso permanece en el tiempo. ¿Qué nos pasa? No estamos encontrando cosas que reemplacen o que acompañen en el tiempo ideológicamente y se transformen en políticas públicas estas cuestiones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la verdad es que el otro día también hablábamos de en esta elección se discuten dos modelos de país. En todas las elecciones se discuten dos modelos de país o varios modelos de país, sobre todo cuando vos tenés un país políticamente tan fragmentado en términos de aparición de partidos políticos. Claro. Y esta es otra cuestión que hay que analizar, ¿sí? ¿Entendés lo de la digamos, por supuesto que lo entiende, digo, me estoy haciendo entender cuando hablo de la multidimensionalidad, la complejidad de los fenómenos y demás. La verdad es que analizar la elección solo si la carga de datos se detuvo en el 90%, en el 96% o en el 97% y hacer de eso una bola, es hacer de eso una bola. Sí, porque en realidad hay cuestiones que tienen que ver, que son importantes, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Y una cosa que también es importante decir, el sistema político argentino y nuestro régimen electoral es un régimen muy robusto. ¿Sí? Es un régimen muy robusto. Yo lo que estoy haciendo es esperar el escrutinio definitivo para que aparezcan las demandas. Para que el contencioso lo resuelva la Cámara Electoral. Entonces, ahí sí vamos a prestar un poco más de atención a si efectivamente esta elección fue fraudulenta, como se pretende mostrar a partir de esta idea instalada de que ¡ay, qué horror, pánico y desolación! Se detuvo la carga en el 96% de las mesas. En todas las elecciones se detiene la carga entre el 93 y el 97% de las mesas. Que la carga se puede haber detenido en mesas que algunas de las fuerzas políticas creen que son favorables en términos de preferencias electorales para sí mismo, sí o no. Y otra cosa que hay que quedar clara, otras dos cosas que tienen que quedar claras, que yo quiero decir, no que tienen que quedar claras, yo quiero decir, esta fue una primaria sin interna. Sí, definitivamente. ¿Sí? En términos generales, salvo algunos casos, Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Sí. Pero digamos, los pesos pesados fueron una primaria sin interna. ¿Se entiende? Sí. Entonces no se puede hablar de quién ganó y quién perdió. En realidad, lo que hace esta elección es mostrar un pedazo de una foto y como tal de un momento. Como decimos, como se dice en la calle, de acá a octubre, en la cancha se verán los pingos. Entonces, ahora viene el juego de agregaciones, alianzas y demás. Lo cierto es que aparece, creo, por primera vez en una elección, una especie de fractura del polo peronista y una consolidación del polo no peronista. Que revierte un poco lo que se dio con el fenómeno de la crisis de representación del 2001. En realidad, la crisis de representación del 2001, a quien ataca más fuertemente es al polo no peronista. Porque además el peronismo tiene la habilidad de multiplicarse en nuevos partidos. Como y por eso uno con el agua. Claro, bueno, yo no pondría. No. Es un poquito fuerte. Pero digo, lo que a mí me parece es que uno cuando mira los resultados electorales, uno hasta ahora estaba viendo que siempre la cuestión gravitaba entre peronismo, filoperonismo, nuevo peronismo, nuevas construcciones en torno a lo que es el peronismo como movimiento político. Hoy aparece un partido nuevo que forma parte de una alianza que se consolida. Hoy, Cambiemos aparece como un polo no peronista capaz de disputar y en condiciones de disputar, y lo está demostrando.
aunque no haya ganado ni perdido nadie, ¿sí? Lo que se ve es que en algunos sectores y en algunos distritos hay gente que prefiere votar en esta instancia de primaria sin interna al Polo Cambiemos. ¿Sí? Sí. Es muy interesante, la turca tiene una capacidad de que te quedas ahí como gravitando. Totalmente. En función de todo lo que va tirando. Turca, te hago, una vez que ya hemos pasado por ahí una mirada como más a nivel país, ¿cuál es tu mirada sobre los resultados a nivel provincial? Sabemos que además vos participás activamente en las elecciones, en todo tipo de elecciones, digo, provincial, digo... sí, la participación activa tiene que ver con formar parte de quiero aclarar de las autoridades de mesa. Sí, claro, he tenido militancia política o político-partidaria durante muchos años, pero de un tiempo a esta parte, siempre en las elecciones nacionales me desempeño como delegada de la justicia electoral. Esta figura que aparece a partir de la reforma del 2013 del delegado de la secretaría electoral. Sí. ¿Cuál es tu lectura o tu mirada? Que creo que de alguna manera un poco ya la tiraste hablando en términos generales. Creo que en Tierra del Fuego se reproduce exactamente lo mismo. Sí, en Tierra del Fuego yo hace unos días dije algo y ahora quiero corregirlo. Y cuando tenga oportunidad, vuelva a tener oportunidades, voy a volver a corregirlo. Yo hace unos días decía que en esta elección en Tierra del Fuego no hay partidos políticos, sino frentes electorales. Sí, los frentes electorales eran, digamos, aquellas agrupaciones políticas que estaban en condiciones de, digamos, de mayor expectativa. Sí ha habido partidos políticos. Eso por un lado. A mí lo que me parece que en Tierra del Fuego sí se reproduce en parte esta cuestión binaria de la favor o en contra, ¿sí? Digamos, Martín Pérez es claramente el candidato de los intendentes enfrentados con la gestión de la gobernadora Roxana Bertone. ¿Sí? La gobernadora Roxana Bertone apoya la candidatura y esto no es que uno que es recesudo y reconcienzudo a hacer los análisis, dice, ay, no, a mí me parece que la gobernadora está apoyando determinado candidato. No, abiertamente. Claro. Sí. Se está. Y además de apoyar abiertamente la candidatura de la doctora Colasso, la gobernadora Bertone lo que dice es que además esta elección plebiscita su gestión. Imagino la lectura que debe estar haciendo por estas horas sobre su gestión, si efectivamente fue plebiscitada, porque digo, si bien, reitero y lo voy a decir hasta la muerte, en esta elección no ganó ni perdió nadie, lo cierto es que hay un mayor caudal de preferencias electorales hacia candidatos que no son los candidatos de la doctora Bertone. Tal cual. ¿Sí? Entonces, en este sentido, está por un lado Tito Stefani, ¿sí? Que es alguien de Ushuaia, que además ya forma parte de la gestión del gobierno nacional a través del Fondo Fiduciario, del Fondo Fiduciario Federal, cargo que antiguamente ocupaba el ex gobernador Estavillo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, un candidato de extracción peronista, actualmente diputado nacional, y otrora compañero de fórmula de la doctora Bertone en elecciones provinciales, que es el colega Martín Pérez. Entonces, digo, acá lo que está diciendo esta elección es que hay un porcentaje del electorado de Tierra del Fuego que se inclina por el candidato de los intendentes, Martín Pérez, y por otro lado se inclina mayoritariamente por el candidato de Cambiemos, y quedaría en un tercer lugar de preferencias la candidata de la gobernadora. El dato importantísimo, es que se renuevan 2 bancas en esta elección, en Tierra del Fuego. De mantenerse esta preferencia electoral sobre estos 2 candidatos, octubre, las bancas serían de Pérez, que renueva, y de Stefani. Y un poco también tomando lo que vos estabas diciendo, ¿vos cómo crees que se van a reposicionar, va la gobernadora pensando en plebiscitar su propia gestión? Ay, ese es un capítulo de la miniserie que yo estoy esperando con la bolsa de pochoclo. ¿Será la Rodríguez Sá? No lo sabemos. Hay que estas cosas, a ver,
La ciencia política lo que tiene es que puede, en base a algunos elementos de análisis, anticipar algunas cuestiones que se pueden producir. Pero esto no es infalible, es como las encuestas. No, ni hablar, Hoy ni el hablar. tema de discusión son las encuestas. No hay que discutir las encuestas, hay que discutir las expectativas que nosotros ponemos en las encuestas. Sí. Y la responsabilidad que los encuestadores manejan en cuanto a la difusión de los resultados de su propio trabajo. Porque la verdad es que si la cosa fuera solo de encuestas, no, hagamos más elecciones. Claro. Hagamos Tal encuestas. cual. Bueno, espero que eso no me escuche nadie, que no lo vea como una buena idea. Pero tiene que ver con esto, digamos, con la responsabilidad con las que uno utiliza las herramientas de análisis. Sí. Las encuestas son excelentes herramientas de análisis. Y además los compañeros sociólogos de algo tienen que vivir. El sociólogo que te esté escuchando va a venir a buscarte. Sí, seguramente va a ir a buscarme. Pero digo, a lo que voy es a esto, ¿sí? Hay una cosa hay así como un amor incondicional hacia el número como el reflejo de la realidad. ¿Sí? Ustedes que son economistas me van a saltar la yugular y yo creo, claro, pues es esto lo que ha quedado instalado. Si tiene un número, está diciendo la verdad. Si lo dice la ciencia, ahí se terminó todo. Y la verdad es que la ciencia tiene muchas cosas para decir, ¿sí? Sobre todo en estos fenómenos. Estos fenómenos son Es la parte más rica del análisis también. Claro, Sí. porque estos fenómenos, lo más lindo que tienen es que no se termina en algo de sí o no, Claro. No, de blanco o negro. Son muchas puertas ¿Sí? que se abren también. Lo que Sí. pasa es que abrir muchas puertas y ampliar el cúmulo de respuestas que genera incertidumbre. Ah, claro. Pero eso ya es más tarea para otros. Homo economicus no nos gusta Tal la incertidumbre. cual. No, pero por supuesto que el homo economicus se pone de los pelos frente Sí, a sí, tal cual. incertidumbre. Bueno, pero los científicos sociales de algo tenemos que vivir, chicas. Es por tal cual. favor. Tal cual. Así que bueno, Bueno. Turquita, entonces eso significa no les doy una respuesta de cuál considero que puede ser un escenario futuro. No, esto todavía no empezó. A mí me Esto encanta todavía esto. no empezó. Me encanta. Esto todavía no empezó. Digamos, semana a semana va a haber reacomodamientos. Tenemos 3 meses por delante. Claro. Que en Tenemos- tiempos electorales es nada igual. Que en tiempos electorales no es nada, porque No. además el próximo cronograma electoral termina al día siguiente del escrutinio Exacto. definitivo. Tal cual. Y ahí empezamos a discutir 2019. Exacto. Pero la verdad es que, a mí me pasó algo muy interesante en la elección provincial del 2011. Que fue que entendí, como muchos otros, que se nos había quemado la mitad de la biblioteca. O todas las bibliotecas se nos habían quemado y no nos había quedado un manual en pie. Entonces, cada elección tiene su particularidad. Y es preciso que los candidatos también entiendan esas particularidades. Y quienes tienen que comunicar el cómo se produce este fenómeno, también tienen que entender que tiene sus particularidades. Nada se puede analizar con una sumatoria de números, con una suma y un promedio simple. Porque si no te queda gustito a poco, y la verdad es que Claro. es bastante aburrido. Ahí teníamos a la Turca. Turca, muchísimas gracias por el tiempito que nos prestaste. Se nos va acabando el programa. La Gracias verdad a es que usted por el podríamos... convite. No, la verdad es que podríamos charlar como una hora más con vos. Olvídate, Turca. sí, Escucharte sí, y escuchar demás. sobre todo. Sobre todo porque claramente cuando conoces el palo desde adentro es otra historia. Así que nada, Bueno, nos quedó no- cortito el programa, nos están haciendo señas de que estamos repasados de Así tiempo. que bueno, nos vamos con un temita, León Gieco, Me Fantasma de encanta esta Canterville. canción. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos.